Del shock y de la conmoción surgen miedos, peligros y destrucciones inapresibles para la mayor parte de la gente, para elementos y sectores específicos de la sociedad de la amenaza o para los dirigentes. La naturaleza, bajo la forma de tornados, huracanes, terremotos, inundaciones, incendios descontrolados, hambrunas y epidemias, también puede generar estados de shock y de conmoción. Shock and Awe, Achieving Rapid Dominance, extraído de la doctrina militar de la guerra contra Irak. En homenaje al término, digamos, enunciado por Naomi Klein en su libro La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre, que aunque yo no comparto la ideología de Naomi Klein, pues es una woke, tal, pero ella fue muy lúcida con un libro previo, No Lobo, y con el libro La doctrina del shock, en el momento en que los antisistemas eran antisistemas todavía y ya no se los había chupado el sistema, o no habíamos descubierto que el sistema los había prefabricado, ¿no? Entonces ella habla del auge del capitalismo del desastre, ¿verdad? Y de cómo los Chicago Boys y ciertos personeros del gobierno de Estados Unidos, ciertos mafiosos como Kissinger, etcétera, descubrieron, Kissinger y todos los y Friedman, que asesoró a Pinochet y vaina después del golpe que le dieron a Allende, descubrieron que después de los shocks, o sea, que se podía torturar a las poblaciones enteras como se torturaba a los presos y a las personas secuestradas por la CIA y sometidas a Guantánamo. Ella revisó manuales de tortura y revisó también testimonios de personas que habían sido sometidas al siniestro experimento de MK Ultra, que se realizó sobre población norteamericana y canadiense. Esto es lo que no nos enseñan en la tele. Entonces, bueno, el estar claros cómo se han aplicado las doctrinas del shock en los países supuestamente democráticos, en la mejor democracia del mundo, y en Canadá, que también tiene una propaganda de país maravilloso y súper democrático, ¿verdad? Nos quita un poquito un complejito que tenemos los sudacas y tenemos los latinoamericanos, los países en vía de desarrollo, incluso los hispanos, los españoles también tienen ese complejo con los anglosajones, de que, bueno, nosotros hemos estado sometidos a dictadores oscurantistas como Franco y como nuestros dictadores bananeros y tal, y son terribles, pero esta gente que supuestamente ha estado en democracia, y bueno, la CIA ha hecho experimentos con estudiantes, con enfermos psiquiátricos, con niños, ¿entiendes? Se ha descubierto que Fauci, o sea, experimentos con niños huérfanos, pegarle sífilis a poblaciones negras, torturar psicológicamente a ciudadanos canadienses. Entonces, bueno, esto nos quita un poco la idea de que estos gobiernos democráticos de los países desarrollados no son bastante siniestros y esas supuestas democracias que existen, esas supuestas no sé, maravillas que existen, no son tales, ¿no? Entonces tenemos que dejarnos el complejo. Entonces vamos a ver cómo, desgraciadamente, con un tema que nos toca, porque España es nuestra hermana y porque hay muchos inmigrantes, que estos democráticos de los países desarrollados no son bastante siniestros y esas supuestas democracias que existen, esas supuestas no sé, maravillas que existen, no son tales, ¿no? Entonces tenemos que dejarnos el complejo. Entonces vamos a ver cómo, desgraciadamente, con un tema que nos toca, porque España es nuestra hermana y porque hay muchos inmigrantes venezolanos en España y muchos españoles en Venezuela, y porque somos hermanos, España es nuestra familia, por lo menos la mía, y yo sé que la de muchos venezolanos, pues les han aplicado una doctrina del shock con la DANA. Vamos a ver cómo se aplica una doctrina del shock, que la gota fría, aprovechando un evento natural, un evento que ocurre siempre, pero cómo se prepara el territorio para generar un shock en la población. El shock tiene, entre otras ventajas, que produce pérdida de memoria, ayuda a que la gente pierda la memoria, infantiliza a las poblaciones. Esto es palo limpio con las poblaciones, y es lo que explica que Pedro Sánchez esté tan tranquilo por ahí,
a pesar de lo criminal que ha sido su actuación en el caso de la dama. Por supuesto que todo esto, ¿verdad?, que vamos a plantear además, es ficción absoluta. Yo soy poeta, yo soy escritora, estoy haciendo una especie de cómic paranoico sobre lo que pudo pasar a raíz de ciencia ficción. Esto lo digo antes de hacer todas las afirmaciones que voy a hacer. Todo esto es falso. Si usted quiere saber la verdad, amparada por el Ministerio de Información Español, puede ver las televisoras españolas, puede ver a las personas, puede ver un programa que se llama Conspiranoicos, que delata, o puede ver a la gata de Rodinger, no sé qué, que delata todas las mentiras y falsedades que dicen el conspiranoico pueblo español, que como están un poco alterados por el barro, se ponen a inventar cosas sobre su amado gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso, pero vamos a pues plantear una hipótesis ficcional de esta situación, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto... Nada en niveles altos más conocido. Ha llovido en 24 horas más de lo que... Podemos ver 10 rayos por kilómetro. 400 litros por mes. torrenciales en un breve espacio. Estamos ante... A ver, de verdad, Frías, para tanto. No sé, me parece un poco exagerado todo esto. Verás, no te has visto en una de estas en tu vida. Y ahora con el cambio climático, 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 y ahora... Bien, soy gallego, ¿vale? A mí la lluvia no me asusta. Sí, pero una cosa es que llueva de a poco durante todo el día y otra que caigan 400 litros de agua en 3 horas. Gracias. Probando cómo aquí no ha habido nada accidental y todo está programado. ¿Qué ocurre en el monasterio de Piedra? Pues que debajo tenemos uno de los volcanes apagados más grandes, con aguas termales, con aguas de excelente calidad, donde hay grandes embotelladoras que están cogiendo ese agua y que los fondos de inversión se quieren quedar precisamente también con este punto, porque el agua que hay, tener en cuenta que el índice, como pasa con Molina de Aragón y como pasa con Piedra, estamos hablando de que la densidad de población es como en Laponia, a 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, este punto... Con lo que va a ocurrir de la reconstrucción, va a entrar en deuda y van a poder precisamente ya hacerse con todos los litros de agua, con todo, bueno, ahora lo que nos vamos a contar. Partícula, como si fueran capilares, y esto está ahora mismo totalmente reventado e inutilizado porque se ha llenado de lodo. Fíjate. Esto no existe ahora mismo. De hecho, el trasvase Turia-Júcar en Torrent reventó. Forata, cuando abren la compuerta, el canal de Forata reventó. Reventaron a posta, sabían, esta gente llevan siglos, y ahí tenemos a este señor con esa camiseta de mango. Toda la Confederación del Júcar ha sabido perfectamente cómo gestionar este agua y habéis reventado toda la infraestructura a posta desde el viernes 25. Pilar Esquinas lo denuncia. 52536640V. Ahí tenéis mi DNI. Si queréis me ponéis una querella. Pero esto es un homicidio. Esto es un homicidio. Es tremendo lo que estás contando, Pilar y José Manuel, ¿eh? Es una currada, ¿eh? Has visto me que me estoy quedando alucinado porque es que no me imaginaba la envergadura de lo que todo tenemos. Esto, es que nos estamos fijando en las casas, nos estamos fijando en los canales, en los garajes, pero no nos hemos dado cuenta de lo que hay de verdad en lo que hay primario. Y sobre todo que necesitan las tierras. A ver, la historia del Tribunal de las Aguas, estamos hablando que el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia es la más antigua institución de justicia existente en Europa. O sea, no te estás cargando cualquier cosa. Te has cargado precisamente, y os pido, por favor, a los que estáis en la misma, que sois los sucesores y que formáis parte, que no os permitáis arruinar y destruir un legado que es histórico. Esta es la red que se acaba de ahora mismo aniquilar. La tienen reventada. Si os fijáis, Paterna, Mislata, Siribella, os suena, ¿no? ¿Os suena? Se salva la parte norte. Catarroja. La parte hacia Barcelona. La parte de Barcelona, pero Alboraya. Vale, pero de momento, que ya se encargarán de hacer otra cosa. Europa ya está gobernando España. O sea, España no tiene gobierno. España lo que tiene es una corporatocracia
donde hay unos títeres ahí puestos para que la gente le pegue a esos títeres, pero no sepa quiénes realmente están llevándolo todo, ¿no? Bueno, la verdad tengo que decir, señores de la COP, que esto del cambio climático es una maravilla para los políticos. Podemos salir por patas, como acabo yo de hacer de Valencia, ¿verdad? Donde la gente está toda choqueada, ¿verdad? Yo tengo unos escándalos de corrupción y gracias a esto, bueno, he podido un poco escapar de la situación. El cambio climático además nos da excusas para todos, pone la responsabilidad en la gente, nada es culpa nuestra, todo es culpa del cambio climático. Entonces es una maravilla, la verdad, hay que agradecerle mucho al cambio climático. Valencia está derruida, los negocios están destrozados. Estaba claro que iban a aparecer saqueadores de tiendas. Y como no iba a ser de otra manera, son los de siempre, los ingenieros holandeses, esos que vienen a cotizar, los que vienen solo mujeres y niños. Cuando hemos visto una cantidad de gente robando según veníamos en el pueblo de antes, la Policía Nacional pillando las furgonetas, nos dice la Guardia Civil que no pueden detener a nadie. No va a haber solución para Valencia, ni para otras partes de España. Y espérate que no venga otra por Galicia. ¿De acuerdo? Igual o más fuerte. ¿De acuerdo? Igual o más fuerte. Lunes 4 de noviembre, Alfafar. ¿De acuerdo? Igual o más fuerte. A las 9 de la mañana. Quiero enseñaros cómo estamos todavía. Y quiero no que todo el van mundo nos a dejar sepa y nos ayuden. Al ejército, favor, ni venir ayuda miren las humanitaria, ni nada de eso. Al revés. Te van a dar una de cal y una arena, una de cal y una arena. Hay dos planes. El plan del Estado es demostrar que los gobiernos son un puto caos, que los políticos son unos ineptos y unos incompetentes. Ese es el plan del Estado profundo. Por tanto, las órdenes que tienen los políticos desde ahí son esas. Inacción. No acción, no. Y mucho menos vas a solucionar el problema. Chico, que mueren 10.000 o 50.000 o 100.000, que no lo descartes. Cuantos más, mejor. Cuanto más grande es el problema, mejor se acepta la solución. Ese es el plan del Estado profundo. Olvídate de derechas, de izquierdas, que te olvides de todo eso. Dejar de decir, es que esto es así, cuando no tienes ni puta idea. Es que esto es así, es que esto es así, es que... Pero si no tienes ni puta idea qué estás hablando, lo que oyes por ahí, lo que te imaginas, lo que supones, lo que te dice tu programación mental, van a compartir celda con los chorizos mira que crecía, papá, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle, el médico. Están saqueando. Mira la calle como va para abajo, de agua. ¿Habéis pasado por caja? Que están saqueando. A ver qué para ver a ver. María, la furgoneta baja por ahí. Están saqueando. A ver qué para ver a ver. ¿Habéis pasado por caja para? Uno de esos días que parecía hasta que todo cambió. Inundaciones, destrozos, vidas quebradas en cuestión de horas. Uno podría pensar que es una tragedia natural, pero ¿es así realmente? Resulta que mientras la gente intentaba sobrevivir, había toda una historia detrás de las cámaras. Cuerpos de seguridad, bomberos, la Guardia Civil queriendo ayudar, pero con las manos atadas. Y el gobierno, silencio. Y cuando se decide a hablar, no es sobre su gente, sino para anunciar ayuda a Marruecos tras un terremoto. Solidaridad, seguro, pero ¿y aquí? ¿Qué pasó con su propia gente? Imágenes capturadas antes del desastre muestran interferencias claras desde el radar de Cádiz. Ondas, líneas, patrones en el cielo, desviando nubes hacia la península. Parece el tipo de manipulación que uno esperaría de un experimento, no de un fenómeno natural. Y aquí no termina. España, siguiendo directrices de la Unión Europea, ha demolido embalses y reservas de agua, estructuras que podrían haber reducido el impacto de lluvias intensas. Un detalle más en una cadena de eventos que no cuadran del todo. Y luego los medios lanzan la narrativa de siempre. Cambio climático, más restricciones, nuevas leyes, impuestos. El clima como arma de control, la tragedia como herramienta. No es la primera vez que se usa el clima como estrategia. Solo basta recordar la Operación Popeye en Vietnam, cuando Estados Unidos provocó inundaciones para desgastar al enemigo. La situación en el Congreso de los Diputados. Pero Alba, te quiero preguntar por una exclusiva que tiene hoy en boca de todos. Y es, el Ministerio de Defensa, el Gobierno está dando instrucciones a los militares de lo que tienen que decir. Bueno,
Es una información además, Nacho, que tenemos de primera mano porque nos lo han contado los propios militares. Obviamente preservamos el anonimato porque así lo desean y es evidente. Resulta que están recibiendo mensajes en sus teléfonos móviles con instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Una especie de narrativa de lo que ellos tienen que decir en caso de ser preguntados por la prensa. ¿Y qué es lo que deben decir? Bueno, estos mensajes piden que hagan sobre todo hincapié a ciertas ideas, 3 en concreto, y sobre todo les piden que utilicen algunas palabras, como por ejemplo, que están trabajando día y noche, que vienen desplegados desde diferentes puntos de España, que detrás de cada gente hay una logística tremenda. Y además les dicen que si son preguntados por si deberían haberse desplegado antes, que contesten que no les toca a ellos. Pues gracias. Narrativa para prensa, narrativa reforzar hoy, desde todas las partes de España con todas nuestras capacidades día y noche. Detrás de cada interviniente sobre el terreno hay un esfuerzo logístico inmenso. Todo el que despliegue esto a fuego. Mensaje paraguas para entrevista. Siempre que se pregunte si debíamos haber intervenido antes, eso no nos corresponde valorarlo. No corresponde trabajar día y noche en beneficio de la población civil. Que lo sepan todos. El gobierno dando órdenes a los militares que se graben a fuego lo que tienen que decir. Nada de opiniones discrepantes, todos a una, en piñón, aunque sea mentira. Desde luego no son 200 ni 300, son bastantes más. Hay gente que ha sacado críos de coches muertos, gente que he visto yo aquí, he trabajado con ellos sacando barro. Una barbaridad. Sacaron el cuerpo de mi padre y 2 y 3 cuerpos más de allí. Es una vergüenza, una verdadera vergüenza. Y esto quería que se supiera, que lo viera toda España, porque no hay coordinación ninguna entre los cuerpos de seguridad. Y de hecho yo lo he comprobado. Aún no sé dónde está el cuerpo de mi padre. No sé dónde está. La Guardia Civil me llama. Tiene que venir a hacerse una prueba de ADN. Voy a hacérmela. Creemos que está en el balance de la justicia de Valencia. Pero, ¿y la autopsia? No se ha hecho aún. Bueno, ¿y dónde voy yo? No, la funeraria se contactará con Feria Valencia, que van a trasladar los cuerpos allí. Y al día de hoy, ahora mismo, yo no sé dónde está el cuerpo de mi padre. ¿Qué le parece? Luego digan que no hay ahí. Que no hay muertos en las calles, señor. Que no hay muertos en las calles. Se acaban de tapar uno aquí con una toalla. Después de 4 días recogiendo y amontonando cosas entre la mierda. Y no había muertos. No habían muertos. 4 días aquí. Ver cuando estaba en el árbol, ver la gente flotando, muerta pasar, ver por las calles, volver a intentar pasar a mi casa para estar con mis hijas y ver la gente en el fango muerta. Y luego te enteras de que se abrió una compuerta de una presa. Eso es lo que más me gusta. Un camión frigorífico saliendo anoche a escondidas de Bonaire. Otro camión frigorífico saliendo de la Feria de Valencia. Encuentran un cuerpo dentro de un comercio hoy. Otro más en medio de la calle. Encuentran esto en una de las zonas acordonadas que no podía pasar nadie. Luego que dicen que no. ¿Y esto? Una primera inspección ocular, luego han entrado caminando, pero es imposible caminar ahí, se van atascando, van enfangados hasta las rodillas. Porque eso es agua y lodo, ahí está. Agua y lodo. Ahí ha bajado agua y lodo a muchísima presión, en 4 minutos se llenó, no se sabe la cantidad real de coches que entraron ni la que salieron. Algunos cuerpos de seguridad de aquí de la zona de Bonaire decían que había mínimo 2 familias localizadas por la geolocalización del iPhone. Mirad, yo no sé los muertos que hay en Bonaire, yo no sé los muertos que hay en ningún lado, solo sé que todos los días no paran de salir este tipo de vídeos. Con pruebas. Quien se los quiera creer, que se los crea. Pero si en las calles de Valencia los coches están marcados con una X, los que tienen un cadáver dentro o los que han tenido un cadáver dentro, es tan fácil como contar esas X. No sé los que hay en un sitio, los que hay en otro, porque no los sé. Me da la sensación de que va a pasar lo mismo que en la cuarentena, van a desaparecer. Y nadie va a saber dónde van a estar. Como bien dice nuestro presidente, salgamos todos a los balcones a aplaudir la gestión del gobierno. Gracias, Teresa. Gracias por estar desaparecida durante 2 semanas. Gracias por haber paralizado todas las obras hidráulicas y por prohibir limpiar los ríos por motivos ecológicos. Gracias, Óscar, por no suspender el pleno para conseguir una televisión pública mucho más plural. Gracias, Margarita, por enviar al ejército con cuentagotas, porque el ejército no está para eso. Gracias, Fernando, por rechazar toda la ayuda internacional y no enviar suficiente policía. Gracias, Félix, por colar en el decreto de ayudas una reforma para perpetuar al jefe de la policía. Y gracias, Pedro. Muchas gracias por tu gestión impecable. Si necesita más recursos, que nos pida. Gracias por dar la cara y empatizar con las víctimas. Yo estoy bien. Por culpar de todo a la ultraderecha. Grupos ultras perfectamente organizados. Y gracias por intentar aprobar los presupuestos con la excusa de la Dana. Por todo esto, gracias.
¿Veis una carpeta? Vemos una carpeta completa, sí. Vale, vamos a explicar más o menos lo que pudo ocurrir ese día. Ya en su momento, en el famoso vídeo, este militar de Morón de la Frontera estaba muy activo, sino que además apareció en el Golfo de Cádiz, apareció un radar, que además lo pillé por la noche, esto lo grabé con mi teléfono, y vemos cómo ese radar justo en ese momento. Venga, pues entonces vemos cómo apareció ahí un radar que no debería estar en el Golfo de Cádiz, que es precisamente el lugar donde se recrudeció la supuesta dana, la gota fría provocada, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al plano más o menos de lo que ocurrió, vemos que los vientos dominantes iban en dirección suroeste. Vemos cómo todos esos vientos quedaban atrapados por un ciclón que además estaba estacionado desde hace mucho tiempo entre la península ibérica y Marruecos. Y entonces ese ciclón, luego os enseñaré alguna imagen, lo que hacía era que transportaba la fuerza del mismo ciclón, la transportaba precisamente hacia el Golfo de Cádiz, pasando también por Morón de la Frontera. Y entonces, curiosamente, cuando toda esta fuerza iba proyectada, tenía que pasar por dos lugares, Murcia y Alicante, ¿no? Para llegar a Valencia. Bueno, curiosamente, estaban apagados los radares de Murcia, de Alicante y de Valencia. El de Valencia llevaba un año apagado, como todos sabéis. Se supone que luego por la mañana lo encendieron con un sistema auxiliar de energía y tal, pero curiosamente días antes se habían estropeado una misteriosa avería en los radares de Alicante y de Murcia. ¿Qué significa esto? Que si esta teoría o esta explicación o posible explicación es cierta, la única forma esa energía, ese ciclón hubiera llegado a Valencia, hubiera sido apagando, desconectando los radares de Murcia y Alicante para que no interfirieran con lo que se venía encima, porque si no lo hubieran desviado. Y quienes más o menos... Pero la función, perdona una pregunta, ¿la función de esos radares es evitar las tormentas? ¿Esa es la función oficial? Sí, básicamente la función de un radar, bueno, aquí veis, por ejemplo, en este vídeo vais a ver cómo funciona el radar cómo ese día trágico estaba funcionando el radar de Morón de la Frontera. Veis cómo va creando un giro, de manera que todos los frentes y toda la nubosidad que baja se queda atrapada en el Atlántico y luego es absorbida por un ciclón que hay ahí, aunque no se ve. Luego os voy a poner otra imagen para que se entienda. Entonces, toda la fuerza de ese ciclón va a parar a las costas de Marruecos y luego de ahí es impulsado en dirección a Murcia, Alicante y Valencia. Aquí vamos a entenderlo mejor en este vídeo. ¿Han podido tener, digamos, colaboración algunos radares desde Marruecos? No, por supuesto. De hecho, detecté bastante harpeado en esa zona. Aquí vemos cómo el viento dominante hace que toda la fuerza acabe siendo absorbida por ese ciclón que lo veis estacionado prácticamente entre Portugal y toda esta zona del norte de África. ¿Veis el ciclón? Y luego toda esa energía justo acaba en la zona de Morón de la Frontera, que es precisamente donde vemos ese epicentro, y vemos ahí que también había un radar que os lo enseñé antes, ¿no? Ese radar estaba interfiriendo también. Al mismo tiempo, también tengo imágenes, a ver si las tengo por aquí, que se ve como también en Marruecos de alguna forma estaba reconduciendo toda esa energía para que subiera prácticamente. ¿Veis todo ese harpeado ahí? Encima de Marruecos, veis cómo está todo harpeado, de manera que toda esa nubosidad atrapada por el ciclón e impulsada por estos radares de Morón y de ese misterioso radar que nos enseñé al principio del Golfo de Cádiz, al final pues todo era proyectado hacia arriba, ¿no? Ahora se entiende mejor, viendo eso, ahora entendéis mejor la función de este radar que no conseguí localizarlo porque literalmente tendría que estar en el mar. Ahí se ve los rastros que deja el radar, ¿no? Más o menos, en una imagen muy importante. Es esta imagen, como ahora ya sabemos, el origen de toda la desgracia fue una tormenta estática, un concepto que ni siquiera los meteorólogos saben explicar. Una tormenta estática sobre la vertical de Shiva, la sierra de Shiva, que es la zona más alta. Entonces, hice una entrevista, creo que fue ayer, me parece que fue, con dos testigos. Sí, con dos testigos que viven en la sierra y además gente conocedora, y dicen que durante 20 horas hubo estacionado una tormenta justo en la vertical de ellos. ¿Qué ocurrió? Esta tormenta totalmente irregular, totalmente artificial,
generó unos 600 litros por metro cuadrado que acabaron desbordando absolutamente todo. Si a esto le sumas que a los pueblos de abajo, porque estamos hablando de la parte más alta, si a los pueblos de abajo, que a los pueblos de abajo no les avisaron que se estaba desbordando el río, que estaba lloviendo tanto, con lo cual la desgracia estaba mascada. Y además hoy día ya tenemos la información, tenemos a alcaldes y tenemos a personas que están empezando a decir es que no nos avisaron. Sin embargo, 20 horas de lluvia estática, luego si queréis os explico cómo es posible esto con manipulación climática. Claro, es una desgracia lo que ocurrió. Y además... ¡Cara dura! ¿Cómo se puede ser tan...? O sea, no eres capaz de decretar un estado de alarma, estando las cosas como están. Porque dices que somos un estado autonómico, que la descentralización, que es ineficiente... Pero sí que necesitas unos presupuestos para soltar la pasta, ¿verdad? Dios, ¿pero de verdad creéis que esta gente piensa en vosotros? ¿De verdad lo creéis? Cuando el pasado martes, cuando Valencia y Albacete se inundaban, esta gentuza, porque no tiene otro nombre, estaban colocando los sillones de Radiotelevisión Española. Pero, ¿qué más necesitáis? ¿Qué se necesita? O sea, ¿hasta qué punto vamos a llegar? El hecho de que se desembalsó, fijaos, Forata, sin avisar, y eso ya está comprobado, no solamente comprobado. Mira, fijaos en este vídeo lo que dice este alcalde. Pero aquí nadie nos avisó de que se iba a liberar agua del pantano de Forata y que iban a incrementar los caudales. Y quiero dejarlo claro, aquí nadie nos avisó. Y el ayuntamiento de Algemesí, con una alerta amarilla de AEMET por una posible dana, convocó a su plan municipal de emergencias el domingo a las 11 de la mañana porque la previsión era de lluvias torrenciales. Yo recibí una llamada a mediodía diciéndome que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión me volverían a llamar. Es esta la hora en la que estoy esperando esa llamada. Ya lo habéis oído. El desembalse está demostrado porque tenemos las cifras de los volúmenes de agua, etcétera. Eso está demostrado y viene en la propia página oficial. Ya hemos descargado todos, han intentado borrar datos. Bueno, da exactamente igual, eso ya lo tenemos y se ha desembalsado. El tema no es que no se pueda desembalsar, que obviamente cuando hay un problema en el cual se entiende que eso puede colapsar, por lluvias o por lo que sea, se tiene que desembalsar, porque si no, claro, si eso se desborda se produce un problema gravísimo. El problema no está ahí, el problema está en que deben seguirse unos protocolos de actuación, entre los que están obviamente el avisar y el tener unas medidas de seguridad. Tú no puedes desembalsar, echar el agua para que salga como una ola y claro, se junte con las lluvias y arrase a la población. Estamos hablando de un volumen tremendo. El problema está en agua, o sea, una auténtica barbaridad. Eso obviamente hacerlo sin avisar a la población, sin avisar a nadie, y se ha visto que se ha hecho de una manera oculta porque no se ha comunicado y que se ha descubierto con posterioridad que se ha hecho, pues bueno, eso hemos oído hasta el alcalde como dice que él sabía que se iba a desembalsar, pero que luego no se le avisó de nada, que estuvo esperando y que no se le avisó, y esto es tremendo. No destruimos pruebas, nosotros hacemos auditorías, nosotros colaboramos con la justicia, nosotros no destruimos pruebas, nosotros hacemos auditorías, nosotros colaboramos con la justicia, nosotros no destruimos pruebas, nosotros hacemos auditorías, nosotros colaboramos con la justicia. Bueno, esto ya es la prueba definitiva que corrobora que efectivamente todo estaba planificado al milímetro. Les voy a decir casi seguramente cuál es la secuencia de todo esto. El gobierno informa en su momento a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que seguramente es la que tenía que dar la orden de abrir las presas, etcétera. Entonces, los funcionarios de turno dirían, si nosotros tenemos que hacer, yo quiero un seguro de responsabilidad civil, puesto que estoy cometiendo un delito. Y el gobierno, con 19 días de antelación, le procura un seguro de responsabilidad civil ante un caso de negligencia, o culpa leve, que ya sabemos que no es ningún tipo de negligencia, que es lo que piensa mucha gente, sino que es premeditado. Y la prueba de que hay premeditación es que se hace 19 días antes. Es más, les voy a decir,
Si investigamos en el Boletín Oficial del Estado y vemos más seguros de responsabilidad civil para distintas confederaciones hidrográficas, podemos incluso anunciar con antelación dónde van a ser las siguientes, que ellos llamarán danas, pero que serán sacrificios. ¿De acuerdo? La UME, en la mitad de emergencia, se están replegando para ver qué es lo que pasa entre esta noche y mañana, porque hay un 30% de lluvia esta noche y un 50% de lluvia mañana. Lo que ocurre es que el embalse del Tous, ¿vale? Está al 97%. Y otro que está muy cerquita de Valencia, que no recuerdo ahora mismo el nombre, está prácticamente al 100%. Si llueve una hora, solamente una hora en Valencia, tal y como llovió el otro día, abren las compuertas para que no reviente la presa. ¿Vale? Si revienta la presa puede ser catastrófico. Pero si abren las compuertas, va a haber una riada. Las primeras zonas de Valencia van a ser las más afectadas, que es todo lo que esté cerca del río Turia, toda esa zona, o sea, será vuestra, ¿vale? Es la primera que va a ser afectada, ¿vale? Y evidentemente luego las zonas pues de Montserrat, Torrent y todo eso. No van a avisar de que van a abrir las compuertas de las presas, ¿vale? Lo digo porque si estáis esperando algo más, no van a avisar. Si os pilla por la calle haciendo algo, si os lleva por delante. Fin de historia, o sea que la gente que estiméis, haced el favor de avisarles de que entre esta noche y mañana puede pasar. No tiene que pasar, pero puede ocurrir. No voy a contar un bulo muy grande de un bulero como yo que solamente cuenta bulo. Os dije en mi primer vídeo que esto era provocado, que aparte de la fuerte lluvia, por si no era suficiente abrieron el pantano, que os cogió de sorpresa porque no os avisaron, y para más recochineo os mandaron la alerta cuando os estabais muriendo ahogados. Os denegaron la ayuda del Estado, que muchas otras vidas se podrían haber salvado. Pese a haber sobrevivido a esta catástrofe con lo que eso conlleva, os encontrasteis solos y desamparados, que si no llegase por vuestros vecinos y paisanos la hubierais espichado. Tuvisteis que sufrir en vuestras propias casas que os robaran y asaltaran por esos desalmados que no tienen alma. Hicisteis vuestro día a día gracias a esos voluntarios que denunciaban y perseguían para ver si se aburrían y os daban de lado. Mientras que os llegaba la ayuda de toda España a cuenta gota, porque la requisaban y la almacenaban, en almacenes la almacenaban, para ver si se estropeaba y se destruía. Un mes después. Y pese a todo esto, ahora tenéis que aguantar que os escondan a vuestros muertos. En fin, esto es un bulo de un bulero, como yo, que solamente cuenta bulo. Por favor, que vengan a ayudarnos. Hay que sacar los cuerpos de debajo de los coches. Hay que sacar los cuerpos de los garajes. Tenemos solo una bomba de achique en todo el pueblo. Qué asco de Por favor, que vengan a ayudarnos. Repito, necesitamos ayuda urgente en Catarroja. Estamos abandonados, las calles limpias y nosotros aquí. Por favor, venid, por favor. Una pala, por favor. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Que la única respuesta que tenemos es si quieren ayuda que la pidan. Qué vergüenza lo que ¿Que pidan el qué? Esta mañana a primera hora estaban sacando. Es que no lo estás viendo tú, lo que está pasando. Es inaudito lo que está pasando. De verdad que te lo tienen que primero fue que pedir. no pudieron avisar, luego es que tarda mucho, hace 23 Esto días. ha sido en toda Seguimos regla un exactamente estado las mismas. fallido. Y si me lo permitís, Yo solamente pido a ver cuándo te vas tú a tomar por culo. De una puta vez. Qué asco de personaje. Yo vivo en Valencia, pero mi novio vive en Massanassa. Y mi familia política toda es de Catarroja. Mis suegros, mis cuñados, mi sobrino pequeño de 4 años que está sin agua desde hace una semana. Desde hace una semana están sin agua potable, no sale agua del grifo. O sea, me estás diciendo de que aparte de que no nos están ayudando, no nos están dejando ayudar, que la única respuesta que tenemos es si quieren ayuda que la pidan. qué vergüenza lo que está saliendo en las noticias. Esta mañana a primera hora estaban sacando muchísimas imágenes de los militares, los policías, con titulares como están ayudando muchísimo, gracias a la maquinaria, están quitando unas mentiras como una puta casa de grande. Ayer estuve en Catarroja, no había nadie, absolutamente nadie. Estábamos moviendo pues un montón de barro, un montón de cosas que yo decía, ¿qué cojones estamos haciendo? Si aquí viene una puta máquina y lo hace en 3 segundos lo que nosotros estamos tardando en hacer horas. Voluntarios que van a ayudar, van con sus coches,
cargados de alimentos, nada, y los suministros, servicios no etcétera, lo han tenido. de lo que haga Estamos falta, llevando de todo agua, lo que comida, necesiten. velas, cerillas sin parar, Ojalá especialmente a los en vez de abuelitos, ayudar, que los están pedazos de cabrones, totalmente porque desatendidos. son lo que son. Acabo de llegar al pabellón Cogen y empiezan a justamente, multar antes lo digo, por antes los pasa. coches que están Cuando ahí voy a llegar al estorbando. pabellón y veo No a se una entiende. furgoneta Y encima parada. se lo llevan la grúa, multando. Esto es increíble. Esto es un generador, esto lo hemos tenido que comprar nosotros de nuestro bolsillo para poder vaciar garajes. No hay que limpiar casas, hay que buscar a los que nos faltan, a nuestros hermanos, nuestros vecinos. Pero tiene que haber gente profesional. Hace falta herramientas, que no hay herramientas. Ya no hay ejército. Los bomberos vinieron, no pudieron montar las bombas, montamos nosotros las de casa. Así estamos. Nos faltan medios. Lo estamos pagando nosotros, ya no podemos pagar más. Pues aquí la gente, el teniente alcalde diciendo que todo está controlado, que todos tienen agua, luz, venimos de media paiporta sin agua, sin luz, no pueden cocinar, no tienen... A mi juicio, la máquina del fango de la que vengo hablando desde hace tiempo, es decir, estos tabloides digitales que propagan bulos, que esparcen esos bulos y esa desinformación y difamación y que luego encuentra pues su brazo ejecutor en estas organizaciones ultraderechistas que presentan estas denuncias falsas ante los tribunales y que luego son... Y a gente pidiendo comida y a lo que se van les pregunto, vamos a ver, ¿y por qué no recogéis comida en el pabellón si hay un montón de comida? Y me preguntan, ¿hay comida? Me han dicho que ahora están los médicos ahí, que en el pabellón no hay comida. Digo, vamos a ver si está repleto de comida, ¿cómo que no tienen comida para vosotros? Me dicen, pues que no tenemos de nada, tío. No entiendo que en un incidente de múltiples víctimas, como es lo que ha pasado allí en una catástrofe natural, en la que hay miles de víctimas afectadas, no movilicen... Esto es una puta vergüenza. Llevamos 7 controles de la policía y de la Guardia Civil, del Ejército y de la Guardia Civil para acceder al VAL. Hemos accedido y por un puto policía local que le apetecía tocar los cojones, no les quería dejar pasar. No nos quería dejar pasar a Massanassa. Encima han reducido a mi hermano. Lo han estampado contra el coche. Esto es una puta vergüenza, gente. No nos están dejando pasar. Ni ellos hacen ni nos dejan a nosotros hacer. Es una puta vergüenza. La policía es una puta vergüenza. Aquí no se va a permitir, no se va a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente. Y las familias, en el mejor lugar donde pueden esperar las noticias de sus familiares es en sus domicilios. La Guardia Civil, cito textualmente, nos dijo, hasta que no encontréis un cadáver no vamos a entrar ahí. Mira que crecía, María, papá, mira tú que has crecía. puesto, Mira la que esto es denuncia normal, hasta en dos mira la calle el ocasiones, médico. y aún así Mira son la las calle que cómo recibes va ayuda. para La primera vez que abajo. pusiste la denuncia fue el miércoles a primera hora de la mañana. El miércoles a las 7 de la mañana, o sea, lo único que siento es rabia, impotencia, soledad, de ver que mi padre puede estar aquí, que llevamos 8 días y que hasta ayer este túnel no lo vaciaron, hasta ayer. Y que no hay nadie, no hay nadie. Y solo tengo amigos que me ayudan a meternos hasta aquí. Gente que vino ayer de mi pueblo, 20 personas que vinieron y no podíamos ni avanzar por el barro. Mira que crecía, papá, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira.
las rodillas. Esto lleva aquí un mes, no puedo decir cómo huele desde fuera. Barro, lodo, baterías orgánicas, bueno, mirad el color. Esto lleva aquí un mes, más de medio metro de barro, con baterías, con aquella descomposición. Esto es un lío de mierda, ¿vale? Hay un montón de garajes que siguen así. Hace 2 días que la UME y los bomberos, que están haciendo un trabajo fantástico, totalmente desbordados, no vienen aquí. Esto es agua todo. ¿Por qué ayer se derrumbó un edificio matando a una persona en Massanassa? Es que, ¿qué más necesitáis? ¿Es un bulo esto? ¿Es IA esto? Una planta, o algunos con 2 plantas de sótano, fontaneros, como veis aquí, están trabajando sin máscara. Esto lo he comprado yo he repartido algunas, pero no tienen ese tipo de protección. Solo tienen mascarillas, que no valen. No valen las mascarillas para estar aquí, porque esto es peligrosísimo. Es tóxico. Y los cimientos de muchas edificaciones empiezan a verse comprometidos. ¿Dónde cojones están los medios para poder atajar de una puta vez, un mes después, han pasado 29 días, esta situación de cientos si no miles de casas en Catarroja, en Paiporta, en Picaña, en Massanassa, en Alfafar, en Benetúser, en Beniparrey? No, es que la Diputación, voy a salir con la máscara, no, es que la Diputación ha dicho que ha contratado empresas privadas, que no hay suficientes para hacerlo, que no hay bastantes empresas privadas para hacer esto. Los edificios, muchos... A continuación, testimonios de personas negacionistas que vio como a pesar de no llover, sus pueblos eran arrasados por el agua, y eso les dio a entender que se habían liberado de represas porque no estaba lloviendo, sino que el agua venía como una ola de ríos desbordados porque se abrieron las represas. No he visto yo el barranco así en mi vida. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana. Que vio como a pesar de no llover, sus pueblos eran arrasados por el agua, y eso les dio muerte. Y también no hay tantos muertos como se puede ver. Podemos confirmar ya que hay cuerpos sin vida. Cientos de coches sepultados. Eso tampoco está pasando. Deben haber 200 muertos como insisten en que parte de 12 años, 3 días después, porque se dice que no quieren pagarle el dinero a los desaparecidos y no quieren decretar estado de alarma. También vamos a ver cómo se ríe la ministra española. Podemos es que en un país el ejército haga todo, sus labores, las labores que corresponden, el ejército haga todo, sus labores, las labores, el ejército haga todo, sus labores, las labores que haga todo, sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana. Comenzamos. Una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles, tienen sus hijos, ojos de mando,
pero otros tienen... Lo vi ya muy alto y le dije a mi marido, está muy alto, parece que se vaya a salir. Y él me dijo, no hay problema, nos avisaría, paguen los culpables, porque esto ha sido una inaptitud de políticos. Se ha confirmado que es el cuerpo de mi hermano. A día de hoy, desde el pasado martes, estamos esperando a que alguien se digne a ir a buscar al cuerpo de mi sobrino de 5 años y de mi cuñada, porque nadie puede llegar a imaginarse lo que nosotros estamos pasando. Siguen sin encontrar a Nathan, a mi sobrino de 5 años y a mi cuñada. No porque las cosas están complicadas y porque hay mucha gente sin suerte, sino porque nadie ha tenido el valor, la UME, los bomberos, la policía, nadie ha tenido el valor de presentarse en el barranco de Godella para hacer una investigación, para hacer un recorrido, para buscar por todos los sitios. Aquí tengo de fondo a mi madre llorando destrozada porque esta tragedia podía haberse evitado. ¿Vale? Esta tragedia podía haberse evitado. Imagínense si en vez de haber empezado ahora hubiesen empezado la semana anterior. ¿Cuántas personas con vida hubiesen aparecido? Me parece que están jugando con nosotros. Nos están tratando como borregos. No nos están tratando como mi madre tiene la vida destrozada para siempre. Ha perdido un hijo, ha perdido un nieto, ha perdido una nuera, ha perdido su vida. Seré curioso, señor ministro. ¿De qué se ríe? Paseándose por las calles. ¿De qué se ríe? Puede ser que hayan venido bomberos de Francia a colaborar y les hayan echado atrás? ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Una denuncia por desplazarte a ir a ayudar a gente que está desolada? Vamos con una noticia de última hora. Un fuerte terremoto en Marruecos. Todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Y las Fuerzas Armadas, en este caso la UME y el Ejército del Aire y el Espacio, van a estar ayudando. Por eso digo, señor ministro, bueno, porque no es competencia de defensa. El Ejército tiene una presencia disuasoria. Lo que no podemos es que en un país el Ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden, el Ejército haga todo. Sus labores, las labores que la UME. Y bueno, los que mueren son gente humilde. Lo que no podemos es que en un país el ejército haga todo. Sus labores, las labores que corresponden a la administración, en este caso la administración valenciana. Moto en Marruecos. Todo el mundo sabe que estas primeras horas, sobre todo si hay gente bajo los escombros, es esencial y fundamental. Y las Fuerzas Armadas... El shock, basándose un poco tanto en lo que había ocurrido, el desastre natural que ocurrió en New Orleans, aquellas terribles tragedias de New Orleans. Habla un poco también del golpe de Estado que sufrió Allende, y habla de la escuela de Chicago, de los Chicago Boys, de Milton Friedman, y de cómo estos personajes descubrieron que los shocks y las conmociones y los golpes, ¿qué es un shock? Un shock es una situación que te agarra por sorpresa, que te deja desorientado, que te deja aturdido, está en estado de shock. Cuando la gente está en estado de shock, no puede reaccionar o reacciona de una manera que no es la habitual, ¿no? Entonces, digamos que Naomi Klein establece que una de las maneras de control social que descubrieron estos personajes, estos tiburones de la economía, tiburones de la economía quiere decir estos rapaces y ávidos mercaderes, piratas, ¿verdad? Encontraron una manera de apoderarse de recursos de sociedades enteras a través de la aplicación de shocks. Naomi Klein lo plantea como que ellos aprendieron a aprovecharse de situaciones que ocurrían por tal. Bueno, resulta que desde los años 50, 60, se conoce que el gobierno norteamericano y otros gobiernos del mundo, el ruso también, han hecho experimentos con el clima. Con modificación del clima. Estos experimentos, generaron, con un tipo de armas que pueden controlar el clima, generaron pues debates en los años 50, 60, y creo que como en los años 80 más o menos, digamos, voy a poner en la fecha correcta, se ilegalizaron este tipo de armas, ¿no? El uso de armas militares que pudieran alterar el clima, ¿no? Sobre todo porque este tipo de armas afectan a la población civil.
Sin embargo, presidentes como Lyndon Johnson advirtieron que para 2025 iban a tener controlado el clima del mundo y iban a poder generar todo tipo de ataques con este tipo de armas que manipulan el clima. Resulta que España, ¿verdad?, está, digamos, secuestrada por la Agenda 2030, ¿no? Por Europa, por estas élites que están controlando el mundo, y ahora, pues, como nos advirtieron como advirtió un ejecutivo de la CNN, como verán en este vídeo que les voy a poner. This story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate, like global warming, and like that's going to be our next, like I don't know, like what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Our focus was to get Trump out of office, right? Without saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like decline in ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really talking. Who's decides that? Head of the network, like just. Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. I imagine that he's got his council and they've all like discussed like where they think. So that's like the next pandemic like story like that will beat to death. But that one's got longevity. You know what I mean? It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or like it'll taper off to a point that it's not a problem anymore. Probably think it's going to take years, so they'll probably be able to milk that for quite a bit. So climate change overload. Be prepared, it's coming. Stories, like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change is going to be the next COVID thing to see now. We're gonna hone it. Focus on it. I love it. But that's a fair thing to focus on. But to commit to that as a network. You said it's going to be like the new COVID. Digamos, la paranoia o la psicosis que tienen que crear en la sociedad es la psicosis del cambio climático, de que viene un cambio climático que es provocado por los seres humanos, por el CO2 que emitimos. Ustedes saben que el CO2 es lo que necesitan las plantas para producir oxígeno, pero a unos personajes de estos se les ocurrió la idea, aprovechando la ignorancia de la gente, de que el CO2 es dañino y es lo que está provocando el calentamiento global, ¿no? Estas personas, estos científicos, muy interesadamente, no se plantearon que quizá los bombardeos, quizá el exceso de plástico, quizá tantos derrames petroleros, quizá la producción la creación de productos baratos que se deshacen por la obsolescencia programada primero y ahora por la basurificación programada, es decir, que los productos tienen una calidad terrible, no tienen la calidad que hace 20 años, y produce mucha basura, como vimos formatos como los CDs, por ejemplo, que se dañaban. Todo ese plástico de los CDs se fue al mar, de los CDs que no sirvieron para nada, estos formatos, porque así, digamos, estas élites, ¿verdad?, encontraron manera de estafar a la gente, ¿no?, de la que la gente tenga que estar comprando CDs y vainas. Se hacen con el plástico, con las guerras, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora se quieren apoderar de todos los recursos del mundo. Digamos que el último recurso que salió a bolsa fue el agua, ¿no? Entonces, esta gente con el tema del clima cambiático, con sus películas que nos montan en la ONU y en la COP y en todas estas reuniones que hacen, que son para lanzar líneas, para ver cómo los medios de comunicación nos van a bombardear con ideas que ellos nos quieren meter y que mentiras que de tanto repetirlas se vuelven verdades, como que la Tierra está a punto de acabarse porque nosotros respiramos. Entonces han hecho que una gran cantidad de la población se sienta culpable por respirar, ¿no?
Entonces, bueno, porque me imagino que el próximo paso después de privatizar el agua es privatizar el aire, ¿no? Como ya empezó con las multas por no usar el trapo en la cara, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso de privatización del agua, que ya les digo, el agua en medio del shock que significó en 2020 salió a bolsa, o sea, si no nos va metiendo, nos hacen un shock, nos distraen a la humanidad, tiran una bomba, montan una guerra, provocan un desastre, ¿verdad? Y así la sociedad, digamos, en medio del shock, como pasa en Venezuela, bueno, que la gente necesitando sobrevivir no tiene tiempo para ocuparse de ver cómo te están saqueando por el otro lado. Bueno, descubrieron que se están cebando tanto con España, porque es que en verano incendios, sequía, que si restricciones de agua y ahora con las inundaciones y las alertas y todo esto. O sea, ¿qué pasa aquí? Que parece como que estamos, como que es el punto de mira. Supongo que tendrá alguna relación con que el infame Elon Musk estuvo proponiendo al gobierno español convertir a España en la granja solar, ellos lo llaman granja, planta realmente solar de Europa. Él tiene un megaproyecto, bueno, tiene varios megaproyectos. Uno de ellos creo que era construir una megaplanta solar de 100-120 kilómetros cuadrados. Imagínate la barbaridad y la cantidad de expropiaciones que van a tener que hacer para eso. Entonces, claro, si tú quieres convertir a España en una planta fotovoltaica que alimente a toda Europa, pues tiene que ocurrir cosas, ¿no? Tienes que expropiar muchas tierras, tienes que arruinar a muchos agricultores. Hay que tener en cuenta que los campos de cultivo son la mayoría del Estado español. El Estado español siempre fue sector primario, básicamente, y secundario, pero eso ya se lo cargaron. Entonces, ahora tiene sentido tantos y tantos y tantos años arruinando a los agricultores con todo tipo de medidas, ¿no? Las últimas y más terribles fueron el año pasado, cuando el gobierno empezó a dar ayudas a los agricultores para que arrancaran sus árboles y arrancaran sus cultivos. Ayudas golosas, diciéndoles, de todas formas os vais a arruinar por el clima cambiático, entonces mejor que aceptéis esta ayuda y arrancáis todos vuestros olivos, todos vuestros cultivos y ya está. Entonces, claro, si vemos que necesitan tanto espacio para construir centros de Big Data y plantas fotovoltaicas, tiene más sentido que la propuesta de Elon Musk haya sido aceptada. De hecho, el presidente ilegítimo que tiene este país, porque además dio un golpe de Estado, bueno, dio varios golpes de Estado, lo ha aceptado y le ha tendido la mano a Elon Musk para que haga sus proyectos en España tal y como él ya lo solicitó. Y además con fondos de JP Morgan, que es otro fondo de inversión. Fíjate que entre la supuesta disidencia hay mucha gente que le admira un montón a este tío, a Elon Musk. Y ahora está repartiendo antenas de Starlink por ahí, por Valencia. O sea, es que dices, no se enteran. Es besar la mano de tu asesino, ¿sabes? O sea, es lo mismo que hizo la gente en La Plan. La gente en La Plan aplaudía en los balcones, los muy necios, aplaudían en los balcones. From prosthetic limbs to computer games, this working proof of concept has already been fitted into people. It has the potential to